Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Epistemología contemporánea. En este vídeo voy a realizar una serie de comentarios o explicaciones acerca de algunos aspectos del libro de Jonathan Dancy titulado Introducción a la epistemología contemporánea. Aunque es un libro de finales de los años 80 del siglo XX, sigue siendo de una lectura muy interesante, no solamente para los estudiosos de la teoría del conocimiento o la gnoseología o incluso pues, de la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, etcétera, sino también para cualquier lector interesado por la filosofía, por la ciencia, porque el libro, aunque sea más bien una especie de curso introductorio para los primeros años de una licenciatura en filosofía o un grado en filosofía, pues realmente aclara muchos aspectos a lo largo de sus 270 y pico páginas de las cuestiones más candentes de la epistemología contemporánea. Voy a comenzar analizando algunas frases de la parte última del libro, donde el propio Jonathan Dancy se interroga sobre si es posible la epistemología. Y una de estas frases es la siguiente. Señala Jonathan Dancy que Hegel comienza su solución al problema señalando que en epistemología el objeto de investigación es nuestra propia aprehensión o nuestra conciencia. En efecto, en la fenomenología del espíritu y en otras obras, Hegel plantea los problemas de la conciencia, del tránsito de un tipo de conciencia a otro, el problema de la verdad, de la realidad, y en este sentido de lo que es real, de lo que es pues especulativo o no es real, etcétera. Pero realmente el propio Hegel considera que es posible pues un estudio epistemológico del conocimiento, de la capacidad de conocer, de la conciencia, de la memoria, de la intuición, etcétera. Otra de las frases es la siguiente: el progreso, desde una forma de conciencia a la otra, es la marca de la concepción hegeliana de la fenomenología, dice Jonathan Dancy. En efecto, las formas de conciencia marcan, diríamos, el progreso del conocimiento, las contradicciones también a veces de las formas de conocer, de los modos de conocer, y en este sentido es verdad que está el tema del escepticismo, de la capacidad de conocer. Podemos conocer realmente la verdad en el proceso de conocimiento o siempre estamos influidos por falsas ideas, prejuicios, ideas erróneas, interpretaciones también equivocadas de la realidad, de las cosas, del ser, de lo que observamos, del objeto, etcétera. Y escribe también Jonathan Dancy que es el escéptico quien nos conduce de una forma de conciencia a otra hasta que alcanzamos una forma en la que convivencia y objeto coinciden. Esta sería un poco la meta del conocimiento, que lo que conocemos de los objetos respondan a la verdad y que sean algo cierto, verdadero y confirmable. Por otra parte, también el propio Hegel, ante este tipo de problemas, plantea el concepto de la negación determinada, que es el tipo de negación que involucra al escepticismo o que concierne al escepticismo y que constituye el hilo conductor de la fenomenología, como también reitera Jonathan Dancy. Realmente lo que no cabe duda es que el propio Dancy considera que puede haber distintos tipos de epistemología en función de los distintos filósofos como han desarrollado su teoría del conocimiento o su gnoseología, podríamos decir también, pero considera que la gnoseología o la epistemología de Kant pues podría ser realmente una especie de circularidad. Aunque bueno, yo en este punto discrepo totalmente. Lo que sí considero es que la epistemología kantiana, por ejemplo, la cuestión de las categorías, responde a la lógica que existía en tiempos de Kant. Kant pensaba que las categorías iban a ser así para siempre, las que él señalaba, y realmente pues eso no sucedió porque hubo otros tipos de lógica que surgieron con posterioridad a la muerte de Kant durante el siglo XIX, principios del XX fundamentalmente, etcétera. Por otra parte, el propio Jonathan Dancy es consciente de la dicotomía que se establecía en la teoría del conocimiento para Hegel.
y dice al respecto esto: la apelación a esta progresión era el único medio que vio Hegel para solucionar el problema del criterio y de superar la separación entre el en sí mismo y el para nosotros. Lo que sucede es que realmente el propio Dancy se mueve en la órbita de la tradición angloamericana, una tradición más bien analítica, de análisis del lenguaje, y que realmente diríamos que no tiene en cuenta estos problemas que plantea Hegel de una manera directa. De todas maneras, el propio Jonathan Dancy, hacia el final del libro, de su libro, encuentra una solución al problema, diríamos, del conocimiento, en el sentido de encontrar la verdad, lo verdadero, y que no haya una separación entre la conciencia y el objeto absoluta, sino que pueda haber una especie de identificación entre lo real y lo ideal, que es también lo que buscaba el propio Hegel. Y escribe lo siguiente, Jonathan Dancy: es posible que no pueda distinguir mi situación de otras reales o posibles, pero sí puedo decir cómo sé que hoy es miércoles, y esto es todo lo que necesito, o todo lo que necesita el internalismo en teoría de la justificación. Al final considera que no todo se puede justificar, con lo cual se abre una vía a la posibilidad del escepticismo en el conocimiento, pero eso no invalida que haya cosas que se pueden justificar como verdaderas o ciertas, con lo cual está reafirmando la teoría del internalismo como justificación teórica de su epistemología, y de una epistemología que sea válida y que busque la verdad. Realmente, en el libro de Jonathan Dancy se examinan numerosas teorías actuales sobre el conocimiento, especialmente la de Nozick y también otras. También se estudia el problema de la percepción y de la justificación en relación con las teorías relativas al conocimiento. Por lo tanto, analiza también las características de distintos filósofos contemporáneos, como es el caso de Wittgenstein, de Quine, y por lo tanto también simultáneamente las características de la epistemología contemporánea. Es evidente que la epistemología o la teoría del conocimiento es el estudio del conocimiento y de la justificación de la creencia, y el libro está concebido para estudiantes de primeros cursos de una licenciatura en filosofía, como ya comenté anteriormente. En cuanto a los puntos principales que trata en este libro, Introducción a la epistemología contemporánea, Dancy se centra sobre todo en las teorías de la coherencia, en la cuestión de la coherencia, justificación y conocimiento, teorías de la percepción, memoria, inducción, conocimiento a priori, es posible la epistemología, etcétera, etcétera. Realmente, Jonathan Dancy es un filósofo importante, filósofo y epistemólogo británico, nacido en 1946, y que en el ámbito de la ética afirma el intuicionismo moral, ya que considera que la intuición o conocimiento directo es lo que nos da las propiedades morales. Además, en este libro, Introducción a la epistemología contemporánea, plantea la realidad de una forma similar a como aparece en la película Matrix, en lo que se conoce como experimento mental en una cubeta, que posteriormente fue popularizado, como se sabe, por Hilary Putnam. Realmente, la epistemología, teoría del conocimiento o gnoseología, es una rama importantísima de la filosofía, y a mi juicio es indispensable para entender pues toda la filosofía, todos los aspectos filosóficos, sin duda. Ya Platón, en su diálogo Teeteto, realiza una definición de lo que para él es la epistemología, y dice: la ciencia episteme es un juicio verdadero acompañado de razón. Hay una identificación entre conocimiento y ciencia. No en vano el propio Platón indicaba que la matemática pues era la reina de las ciencias, no entra aquí nadie que no sepa matemáticas o geometría. Y en este sentido, pues está claro que la epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan al logro de los conocimientos, y los criterios también por los cuales se justifica estos conocimientos o se invalidan estos conocimientos, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos
que pueden ser pues, muy variados, como por ejemplo verdad, objetividad, realidad, justificación, etcétera, etcétera. Aparte de esto, también no cabe duda que, por ejemplo, conceptos como doxa, por ejemplo, o episteme, son claves, por ejemplo, en la teoría del conocimiento, epistemología platónica, ya que doxa era el conocimiento ordinario del ser humano, de la opinión, podríamos decirlo, las opiniones que no estaban sometidos a una rigurosa reflexión crítica y que por lo tanto no eran conocimientos válidos, como por ejemplo Platón pensaba que eran los objetos matemáticos, las ideas matemáticas, etc. Podemos decir también que, claro, la epistemología surgió sobre todo con filósofos como Parménides, Platón, Aristóteles, y luego se desarrolló también durante la Edad Media y por supuesto con Descartes, con Locke, Hume, etcétera, etcétera, hasta llegar a la actualidad. Muchísimas gracias por su atención a todos, saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre. Si lo deseas puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Gracias.